Predicando su palabra. Estamos aquí en los estudios de esta televisión americana. Es un canal americano cristiano. Primero que nada, damos gracias a Dios por su grande amor y misericordia, ya que Él nos ha provisto este lugar para poder predicar su hermosa palabra. Y el mensaje de hoy es un mensaje un poquito duro, un poquito diferente a los demás mensajes que hemos escuchado a través de unas cosas. Vamos a hablar de la realidad, de lo que significa cómo se llama las enfermedades que los médicos no han entendido, y no solamente no han entendido, sino desconocen. Las enfermedades que no tienen cura, ¿por qué pasan los mentados accidentes, verdad? Porque mucha gente dice, oh, pasó un accidente, pasó esto, es un accidente, chocaron, se murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy voy a tener la respuesta a sus preguntas, porque tal vez tú te preguntarás y dirás, ¿por qué yo sufrí de chico? ¿Por qué mis padres me pegaban? ¿Por qué mi padre era un borracho? ¿Por qué mi madre nos abandonó? Tal vez eres una mujer que sufrió y dijo, bueno, ¿por qué me abusaron desde chiquita? ¿Por qué tuve esa vida tan difícil? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? El mundo hoy en día se pregunta muchas cosas. Bueno, sobre todo queremos darle gracias a Dios por prestarnos estos estudios tan bonitos que Dios ha provisto. Estamos grabando en vivo para la gloria del Dios Todopoderoso. Primero que nada, agradezco la misericordia de Dios, ya que su misericordia es tan grande que nos las demuestra cada día y cada mañana que va pasando por nuestra vida. Nosotros a veces decimos, ¿por qué puedo mirar? ¿Por qué miro un día más? ¿Por qué esto? Pero es la misericordia de Dios que nos ha dado un día más de vida. Y la palabra de Dios dice que su misericordia son nuevas cada mañana. La misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Tal vez tú eres una persona que no conoce de Dios. O tal vez tú eres una persona que ha dicho, ¿dónde está Dios? O que ha dicho, yo sufrí mucho. ¿Por qué Dios no estuvo conmigo cuando yo sufrí en ese momento de soledad, de tristeza y de angustia? Vamos a estar estudiando un tema muy importante, un tema que, ¿por qué el diablo, o como tiene muchos títulos, por qué odia al ser humano? ¿Por qué existen los demonios? ¿Por qué existen los espíritus inmundos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto y por qué el otro? Ok. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, en el versículo 33, 34 y 35. Vamos a leerlo bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Vemos que era un hombre que tenía un espíritu de demonio. Ok. Y dice, tenía un espíritu inmundo de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, oh Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres tú eres el Santo de Dios. En este momento Jesucristo se encontraba predicando en la sinagoga. Era un día de reposo, era un sábado. La tradición judía aguardaba la ley, los mandamientos, eran tan apegados a su creencia, a su credo, que en el día de reposo nadie podía hacer nada. Nadie podía cocinar, nadie podía vender, nadie podía comprar, nadie podría hacer nada, porque ese día era día de reposo de Jehová. Pero vemos
que Jesucristo entra en esa sinagoga. No solamente entra, sino les empieza a predicar. La palabra de Dios dice que les empieza a predicar como aquel que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Entonces miró a un hombre que estaba dentro de la sinagoga con un espíritu inmundo de demonio. O sea, ¿cuál es la diferencia del espíritu inmundo y el demonio? Bueno, el demonio es horrible. Si se manifiesta es una persona horrible, destrozada, no tiene una característica porque son tan horribles. Pero son espíritus también. Entonces cuando este hombre miró a Jesús, el demonio que estaba dentro de ese hombre, o sea, el espíritu inmundo, porque dice que tenía un espíritu inmundo, le dice: oh, ¿qué tienes con nosotros, Jesús del Nazareno? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Y luego dice: has venido a destruirnos. ¿Por qué le dijo el demonio manifestándose y le dijo: has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué ese demonio dijo que Jesucristo era el Santo de Dios? ¿Por qué existen los problemas en los matrimonios? ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Por qué los niños a una pequeña edad son destruidos por medio del licor, por medio de las drogas, por medio del cigarrismo, por medio de muchas cosas? La palabra de Dios dice que el diablo vino a esta tierra para matar, hurtar y destruir. ¿Cómo destruye a la humanidad? ¿Cómo destruye a las familias? ¿Cómo destruye a aquellas personas que no conocen de Dios? ¿Por qué existen los demonios? ¿Qué son los demonios? ¿Qué son los espíritus inmundos? Antes ellos eran ángeles que estaban a la orden de Dios. Ellos obedecían, ellos adoraban, ellos cantaban al Creador, al Jehová de los ejércitos, al que hizo los cielos y la tierra. Ellos adoraban porque fueron creados para adorar a Dios. Pero un día, entre toda la multitud, había 4 ángeles protectores. Habían ángeles exclusivos que rodeaban alrededor de Dios. Y en uno de esos ángeles estaba el querubín protector. Ese era su nombre antes de ser llamado diablo, antes de ser llamado Satán o Lucifer o otros nombres que le han puesto en esta tierra. Pero este ángel se halló maldad en su corazón, se halló odio en su corazón y dijo: seré semejante a Dios. Yo quiero ser como Dios, yo quiero que me adoren. Y dice: subiré a lo alto de la morada y seré más grande que el Altísimo. Cuando el arcángel Miguel tumbó, desechó a esos ángeles, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que hubo una gran batalla. Satanás y la serpiente antigua tenían una guerra, pero también dice la palabra de Dios que no se halló lugar para ellos en el cielo y fueron expulsados del cielo. Cuando fueron expulsados al cielo, ellos caen aquí a esta tierra, caen. Primero se mete al jardín del Edén, habla a través de la serpiente, él le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el fruto del árbol. Y Eva le dice: sí, él dijo que del árbol que está aquí, que está allá, no podemos comer, porque el día que comamos, ciertamente moriremos. ¿Y qué dijo el diablo? Dice: no, no van a morir, porque él sabe que el día que tú comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos que desde ahí empieza a operar Satanás. Cuando Jesucristo y Jehová Dios de los ejércitos crearon los cielos y la tierra, vemos que Satanás se mete a la serpiente y la serpiente habla, conversa con la mujer. Y entonces, cuando hace pecar a Eva, comió del fruto. Eva va, corta el fruto y le da de comer a Adán. Adán peca, falla a Dios.
Entonces en ese momento sus ojos fueron abiertos y desde ese momento murieron espiritualmente. ¿Murieron a qué murieron? Murieron a la vida eterna. Porque ellos tenían vida eterna, completamente vida eterna. Ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué fueron creados a la imagen y semejanza de Dios? El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice: porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, en el versículo 2, en el capítulo 2 y versículo 7, dice la palabra de Dios, que dijo Dios. Jehová Dios dijo, hagamos, fíjate lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, nosotros como seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios. Somos creados por la gracia de Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso los espíritus inmundos, los demonios, odian a toda creación. ¿Por qué? Porque somos a imagen de Dios. El diablo dice, Dios está tan alto en los cielos, yo ya no puedo ir para arriba, porque ya fui desechado, ya fui tirado, ya fui derrotado. No puedo hacerle nada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es supremo, Dios es creador, redentor y fundador de la tierra. Y tan poderoso es que nos hizo del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra nos hizo. Por eso dice la palabra de Dios que del polvo eres y al polvo volverás. Un 75% de la población humana tiene problemas con cosas sobrenaturales. Aparte, un grupo que practica la santería, que practica la brujería, que practica el espiritismo, que practica el evidenismo, la magia, magia negra, magia blanca, magia azul. Han salido muchos títulos, pero la rama de todo eso es que es satanismo. Es algo que engaña a la humanidad. ¿Para qué? Para la perdición de sus almas, para la perdición de su propia alma de aquella persona. ¿Por qué existe el satanismo? ¿Por qué existe el espiritismo? ¿Y por qué existe tanto engaño? El origen de eso se llama el diablo, que el Señor lo reprenda, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Entonces, vemos aquí que este hombre estaba en una religión. Este hombre tenía su religión, como hoy en día todos los seres humanos decimos que creemos a Dios, que creemos en Dios y que tenemos nuestra fe en Él, pero en realidad no es solamente creer en Dios. Vemos aquí que este hombre estaba en un día de reposo, estaba en la sinagoga, pero estaba endemoniado. Tenía problemas con los demonios, tenía un demonio en su cuerpo, que cuando entró Jesucristo y empezó a predicar Jesucristo, el demonio se manifestó y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, oh Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Has venido a destruirnos? ¿Por qué? Porque los demonios saben que ellos son ángeles caídos, ángeles desechados, ángeles que les espera la condenación eterna en el lago de fuego, porque desobedecieron a Dios. Entonces, como ellos desobedecieron a Dios, no pueden hacer nada contra Dios, pero ellos dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para destruir al ser humano? Entonces, ellos voltean su odio, su rencor hacia el ser humano, hacia las familias. Toda aquella persona que va a practicar que va a visitar a un brujo, que va a que le hagan limpias, a que le hagan trabajos para el amor, para que le vaya bien en el dinero, para aquellos que dicen, oh, yo quiero tener este dinero, que no me falte el dinero, y van y dicen, oh, yo voy a ir a buscar a esta persona porque hace buenas limpias. Cuando una persona pisa ese lugar de brujería y empiezan a consultar a esos demonios, la persona en el momento que acepta que le adivinen la mano,
que le echen las cartas, que le adivinen su futuro, en ese momento la persona le está dando lugar al diablo. Le está diciendo, haz conmigo lo que quieras. ¿Por qué? Porque la persona vive en ignorancia. La persona, los brujos creen en Dios. Los brujos aún usan la Biblia para leer el Salmo. Usan para leer el Salmo. Entonces ellos creen en Dios y dicen ellos, yo no le hago nada mal a nadie. Al contrario, yo sirvo ayudando a aquellas personas con sus problemas. Pero ellos no saben que están siendo engañados por el mismísimo diablo. ¿Por qué? Ahora, cuando una persona empieza a visitar esos centros de espiritismo, de rehabilitación para ser sanados, para tener limpias, cuando ellos empiezan a sentir síntomas, por ejemplo, de repente están durmiendo y de repente los agarran de los pies y los jalan, o están durmiendo y llega alguien y le pega, ¡pum! O de repente esa lámpara se cae, de repente empiezan a escuchar pasos, de repente empiezan que hay personas que están hablando, de repente empiezan a escuchar voces, de repente empiezan a escuchar muchas cosas. ¿Pero por qué empiezan a escuchar esas cosas? Porque ellos fueron a ese lugar para buscar una respuesta, para buscar un alivio a su problema, pero lo único que encuentran es que su problema se aumenta más y más. ¿Por qué? Porque los demonios no aman a nadie. Como el diablo no ama a nadie. Él solamente piensa odiar, matar y destruir. Por eso hace eso. No solamente eso, sino así es como destruye a las familias. ¿Cómo destruye a las familias? Le empieza a hablar a la mujer en el oído y le dice, tu esposo te engaña. Tu esposo anda con otra mujer. Te está mirando la cara. Te está mirando la cara, mira cómo tiene la camisa. Y entonces la mujer empieza a escuchar las voces, así como Eva escuchó la voz del diablo en el jardín del Edén, así hoy en día muchísima gente escucha voces y le dicen, tu marido te engaña, tu marido hace esto, te está engañando, mira que no te das cuenta. Entonces, muchas de las mayorías de veces es cómo destruye el hogar de la familia. Empieza la mujer, llega el esposo, empieza la mujer de malas, empiezan a pelear por nada. ¿Por qué? Y cuando empiezan a pelear, los demonios se gozan. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta ver la destrucción y cómo se separan hogares. ¿Por qué? Porque cuando se separan los hogares, los niños se quedan al aire, entonces los niños empiezan a crecer con violencia, empiezan a agarrar vicios, empiezan a creer sin amor. ¿Por qué mis padres me abandonaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi abuelo practicaba la brujería? ¿Por qué yo no tuve a mis padres? ¿Por qué mis padres me abandonaron? Así es como trabajan los demonios y los espíritus inmundos. Un 75% del ser humano está involucrado en el espiritismo, está involucrado en la brujería. ¿Por qué? Porque la brujería tiene muchas ramas. Está la brujería, está la santería, está la idolatría, está la piedra ouija, que cuando tú empiezas a leer la piedra ouija, se empieza a mover sola la piedra, y tú le dices, ¿quién eres? Y dice, yo me llamo Pepe, trabajé en este lugar. Y le preguntan, ¿cuántos años tienes? Tengo 700 años. ¿Cómo una persona vivió 700 años? ¿Por qué tiene 700 años? Porque no es una persona, es un demonio que habla a través de esas tablas endemoniadas para engañar al ser humano. Y mucha gente está siendo engañada por la brujería, por la santería y por todo eso. Pero solamente hay un camino a nuestras respuestas. Hay una respuesta a nuestros problemas. Y esa respuesta se llama Jesucristo de Nazaret. Aquel que derribó y expulsó a los demonios. El predicador que habla más del infierno es Jesucristo. Él habló del infierno, predicó escapar del lago de fuego. ¿Por qué? Porque Él sabía y sabe, Jesucristo, porque el Evangelio, según San Juan capítulo 3, verso 16, dice, para que todo que en Él crea no se pierda. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios dice para que todo quien Él crea no se pierda. O sea, quiere decir que el que cree en Jesucristo no se pierde. Pero ¿de qué no se pierde? Porque hay un camino de vida eterna y un camino de perdición. Entonces, todas esas ramas de la brujería, de las cartas, de que te lean el café, de que te lean el futuro, todo eso es brujería y se opera a través de espíritus inmundos y de ataques demoníacos. ¿Para qué? Para destruir al ser humano, para destruir al ser humano. ¿Por qué quiere destruir al ser humano? Porque el diablo odia a la humanidad. Él odia a todo lo que es creado, a todo lo que es de Dios. ¿Por qué lo odia? Porque Él sabe que a Dios no le puede hacer nada daño, a Dios no le puede hacer nada. Entonces, como no puede hacerle nada a Dios, dice, miré a destruir a su creación. Entonces, ¿por qué hay personas que sus hijos empiezan a manifestar problemas cuando están durmiendo, ataques, les agarra espumaderas, les empieza como a sacarle espumas de la boca, de repente un dolor de cabeza, va al doctor y no encuentran ese síntoma, no encuentran ese problema, no encuentran la enfermedad que el niño está pasando? Porque hay muchas personas que le entregan sus hijos a los demonios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Salmos. Salmos 106, versículo 37, dice: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. En aquel tiempo, esto ya viene desde hace mucho tiempo. Vemos que la gente no solamente daba a sus hijos a los demonios, sino los sacrificaban. O sea, les hacían ritos satánicos para que ellos llegaran a obtener lo que estaban pidiendo. Porque así es como trabaja el diablo. El diablo no paga bien, él paga mal a todo aquel que le sirve. Él le paga con destrucción, con lago de fuego y llevándoselo al infierno. Entonces, ¿por qué hay personas que de repente están durmiendo y de repente le empiezan a alzar la cama o le empiezan a mover la cama así? Todo eso que se mueve a veces, que escuchan ruidos, que de repente se prende la televisión, que de repente se prende la radio, que de repente se cae esto, o de repente empiezan a escuchar ruidos arriba del techo, y la gente dice: oh, es el gato, es el animal que está caminando por arriba. Pero muchas de las veces no es eso. Hay un mundo espiritual, el cual declara la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernantes que se mueven alrededor de las tinieblas para destruir al ser humano. Por eso apareció Jesucristo, por eso vino Jesucristo, para deshacer toda obra de las tinieblas, para deshacer todo lo malo. Dice, Jesucristo vino a romper las ataduras de Satanás por medio de la sangre que Él demostró en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo vino a morir por todos vosotros, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué vino a morir Jesucristo? Porque se había perdido su pueblo, porque su pueblo estaba sin Dios, sin esperanza. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo nosotros andábamos sin Dios y sin esperanza. Quiere decir que nosotros
íbamos a un camino de perdición. Por eso apareció Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Y en Él podemos encontrar la libertad que estamos buscando. Muchas personas están atadas, muchas personas no pueden salir de esa vida oscura. Solamente el poder supremo de Jesucristo puede sacarlos de ese problema donde se encuentran, del espiritismo, de la brujería, porque es un enredo satánico. No solamente te haces daño a ti, sino tu familia, tus seres, a tus amigos, tus hermanos que están alrededor de ti, también están siendo destruidos por la brujería. Pero yo te voy a invitar a que donde quiera que llegue esta palabra, porque sé que va a llegar a muchos lugares, que si tú estás pasando por un problema de brujería, si tú estás pasando por un momento difícil, por un estado crítico, yo te voy a decir que te acerques a Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para nuestros problemas. Jesucristo es la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. Pero es necesario que nosotros vayamos a donde está la luz, vayamos a buscar a Dios, porque solamente en Jesús podemos encontrar la vida eterna. Si tú verdaderamente has sentido el deseo en este momento de acercarte a Dios, yo quiero orar por ti, yo quiero orar por tu petición, por tu problema, por lo que tú estás pasando. ¿Te has dado cuenta que tu vida va de fracaso? ¿Te has dado cuenta que has tratado de buscar por limpias, que has buscado ayuda y no la has encontrado, sino se han aumentado más tus problemas? Y yo te invito que tú le abras tu corazón a Jesús. Jesucristo quiere ayudarte, Jesucristo quiere darte vida y vida en abundancia, porque en Jesús está la vida, en Jesús está la respuesta de nuestros problemas. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús creó al ser humano y Él conoce la necesidad del ser humano y Él nos quiere ayudar, pero es necesario que nosotros confiésemos con nuestra boca que necesitamos a Dios para que Él venga a ayudarnos, para que Él venga a socorrernos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el regalo eterno de la salvación es que nos perdona nuestros pecados. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y si aún dice la palabra que si fallamos tenemos abogado con Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo puede ayudarnos y entendernos. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el Dios Todopoderoso. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia la salvación. Solamente Jesús tiene las llaves para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Solamente Jesús es el que da vida, porque Jesucristo es el que murió por todos vosotros. Y murió porque nos amó, dio su vida por nosotros. Y Él vive en los cielos, donde nosotros algún día vamos a ir a morar. Él es el único, solamente Él es el puente para poder entrar, para poder llegar a donde está Jehová el poderoso. Jehová Dios le pasó el poder al Hijo. Le dijo, Él amó tanto este mundo que le dio el poder al Hijo. Porque dijo, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso podemos encontrar la vida eterna en Jesucristo, porque Él es la vida eterna, Él es la respuesta hacia nuestros problemas. Quiero orar por ti donde quiera que tú me estés mirando a través de esta televisión y decirte que solamente hay una respuesta y la respuesta está en Jesucristo. Quiero invitarte también que tú busques una congregación, una iglesia, donde quiera que tú me mires. Busca una iglesia cristiana donde prediquen la palabra de Dios, para que tú puedas entender y examinar y estudiar más la palabra de Dios, para que tú conozcas a Jesús. Repite estas palabras ahí en donde te encuentres y di: Señor Jesucristo, en este momento
reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Te pido que me perdones, que me des de tu fuerza para buscarte. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Necesito de ti. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así, que Dios los bendiga a donde quiera que llegue esta señal. Amén.